Hola, bienvenidos a un nuevo episodio sorpresa de Queer Cine. Yo soy Cero, como ya saben, y hoy voy a hablar sobre una película que no estaba en la lista principal de cosas que yo quería hablar en este podcast, porque como ya saben, estoy tratando de actualizar esa lista con respecto a las semanas que estuve ausente en este podcast, y por lo menos yo me siento que estoy en falta. Entonces voy a ir subiendo episodios cada tanto en los días que no son los habituales en que yo subo este podcast, que son los miércoles y los sábados. Hoy, no sé qué día es, pero hoy tenemos episodio de Queer Cine. Como ya he dicho antes, no espero que no se cansen de escucharme, pero por suerte pueden escuchar este podcast cuando quieran. Hoy voy a hablar sobre un documental que se llama Transhood. Está dirigido por Sharon Lees, es de este año, del 2020, es de Estados Unidos y es una producción de HBO. Al principio se estrenó en junio en HBO Max, una plataforma que no está disponible todavía en Latinoamérica y que por suerte en noviembre llegó a HBO. Por lo tanto, actualmente se puede ver en HBO Go, que es lo que sí tenemos disponible en Latinoamérica en este momento. Les comento la sinopsis, así pasamos un poco más ya a la parte importante. Yo les recomiendo que la vean en la plataforma, por más que escuchen el podcast y se spoileen con lo que voy a hablar. Les recomiendo que vean este documental porque es hermoso y además son 4 historias que te van a cambiar la cabeza. Bueno, justamente se trata sobre eso, sobre 4 jóvenes, 4 chiques y sus familias que desenmascaran las realidades íntimas de cómo la fluidez de género transformó a dichas familias. Les dejo con esto y pasamos a la alerta spoiler. Bien, para poder resumir un poco sobre toda esta historia, voy a repasar un poco sobre cada una en particular y no voy a hacer la misma narrativa que tiene el documental, donde vamos viendo las historias a través de los años, desde el 2015 hasta la actualidad, entre comillas, porque se terminó de producir en el 2019, obviamente. Pero vemos un crecimiento porque son 4 familias donde tenemos a 4 niñas trans de distintas edades. Voy a empezar con el caso de Avery, que es esta nena trans que me parece súper interesante porque acá es cuando ya empezamos a conocer una historia donde esto ya es lo más despegado de lo que podemos llegar a cruzarnos en una película de ficción, porque acá estamos viendo una historia real que es, primero que nada, de una nena trans que son me estaba confundiendo con la otra historia. Acá principalmente vemos a la madre, que está como nada más metida en la historia, pero el padre aparece después. Pero es una nena que la madre lo dice varias veces, que es como una tomboy. Ya hablamos de esta palabra, que es como, al español vendría siendo como marimacho. ¿Por qué? Porque si decimos, bueno, nació como un chico biológicamente, pero cuando fue creciendo y se fue expresando, manifestó que se siente mujer, en realidad una chica, una nena, siendo que tiene un hermano mellizo que es un niño cis. Lo toma el niño en ningún momento. Bueno, saben que los mellizos suelen tener como una especie de entendimiento mucho más fuerte de lo que
suelen tener cualquier otro tipo de hermanes, pero como que casi ni aparece porque está como fuera casi de la historia. Pero sí tenemos a esta nena que me parece muy interesante su personaje porque estamos hablando de cómo se siente, pero no tanto de su imagen a nivel social. Porque ¿por qué la madre diría marimacho? Porque si en algún momento dijo que ella se siente mujer, se siente niña, es trans, por lo tanto, pero la vemos que juega con chicos, que juega a los videojuegos y que hace cosas de chicos, también hace cosas de nenas, pero está buenísimo que podamos analizar lo que significa el transgénero, independientemente de la expectativa de género, de que, bueno, como es una nena trans, es una niña, tiene que hacer cosas de niña. Y eso ya viene por las construcciones sociales, que nos estamos yendo también a la vida social de Estados Unidos. Y es interesante que de por sí ya nos están presentando esta historia, cuando acá lo más importante no es tanto la transición que se va desarrollando de a poquito, porque es una nena que tiene 8 años, creo, cuando comienza a contar todo, 8 o 9 años, y van contando que por cosas que fueron haciendo de manera pública, terminó apareciendo en la tapa de la revista de National Geographic, si no me equivoco, y fue noticia, empezó a tener una imagen pública y se sentía presionada porque ella quería ser una niña normal, no quería que la conozcan como la niña trans, sino como una niña, y no quiere ser famosa. Por lo menos necesitaba que toda esa presión, porque nos estamos yendo de un extremo al otro. Primero que estaba también la gente que se quejaba, pero también a toda esa gente que está esperando que una niña de 9 años responda a una imagen social que justamente la sociedad necesita, pero no justamente de una niña que todavía está en pleno desarrollo de su cuerpo, de su identidad, está entrando en la pubertad y con esas inseguridades de que justamente va su cuerpo a empezar a manifestarse biológicamente, y que toma la decisión de empezar a tomar hormonas, de recurrir a los tratamientos médicos para poder hacer la transición física. Entonces son como muchas cosas. Y este personaje, además que la vemos que es como muy inquieta porque se siente incómoda con las cámaras también, y que le dice muchas las cosas que piensa a su madre, como no sé si es por la manera, seguramente que es por la manera en que la criaron, pero se nota que tiene mucho para decir, pero justamente no quiere que su vida sea 24 horas al frente a la cámara. Y es completamente entendible, porque más allá del documental, apareciendo en las redes, en conferencias, en entrevistas, en sesiones de fotos, es como que no daba respiro a todo ese crecimiento que necesitaba tener. Pero más allá de todo eso, no vimos otros conflictos, que no recuerdo de qué ciudad es, pero me acuerdo de que en algún momento la madre va al velorio. Está bueno cómo nos ubica en el tiempo con respecto a hechos que tienen relación con la comunidad LGBT, y de cómo reaccionan estos personajes en estos hechos. Uno es el de la madre de Avery cuando va al velorio
de una chica latina trans que fue asesinada, y vemos el testimonio de familia y amigues, y es como un antecedente de lo que la madre sabe que su hija va a estar en contacto con esos riesgos, porque sabe que si esa mujer fue asesinada es porque era una mujer trans. Si fue femicidio, pero también transfemicidio. Y son esos riesgos los que los padres empiezan a tener miedo, porque todavía vivimos en ese mundo de violencia. Ya voy a contar un poco sobre las resoluciones, pero creo que este fue como el personaje, uno de los que más me pareció interesante. Otro personaje que tenemos es a Jay. De acá de los protagonistas es el único chico trans que no vemos tampoco muchos conflictos. Sí, es el que, por lo menos es el que a mí me hizo llorar cuando lo estaba viendo, porque acá lo que tiene de característico es que en un principio se presenta contando que nadie sabe que es trans. Está en plena pubertad, creo que tenía 13 años cuando empezó el rodaje del documental. No sé qué le habrá dicho a su novia para que no se diera cuenta de que estaban haciendo un documental sobre su vida, justamente porque es trans, porque durante el documental vemos que alguien descubre, porque se había cambiado de escuela, y que tenía fotos de cuando tenía el pelo largo y se vestía como nena, justamente respondiendo a las construcciones sociales. Poner en evidencia que es un chico trans. Entonces tiene que confesarlo porque no se le había contado a nadie, ni siquiera a su novia. Tiene una relación medio rara con la madre, porque es como está como en esa etapa también de preadolescente, en la que hay ciertas cosas que se siente avergonzado de que la madre sea tan sentimental, que es una madre soltera, que después es lindo que tenga tiene muchas cosas lindas en su historia. Por ejemplo, que la madre empieza a salir con una mujer que es rugby, creo, o de fútbol americano. Bueno, nunca voy a entender esos deportes. Que se casan, y que gracias a esto tienen la posibilidad de hacer los tratamientos que Jay necesita, porque en un principio veíamos que la madre no podía con todo, con los gastos médicos y con esas sesiones en las que Jay también no se lo exigía a su madre, pero la madre entendía que para que no sufriera su hijo por la discriminación que ya estaba teniendo en la secundaria, necesitaba empezar con esta transición. Por suerte eso se resuelve y empiezan con las inyecciones, que al principio le duele, pero después se va acostumbrándose a hacer esa cirugía para poder hacerse las inyecciones. Mucho no conozco de cómo es ese tipo de tratamiento, pero sé que se hace esa cirugía. Y después vemos que Jay va seguido a la peluquería, y que quien la atiende es su peluquero de confianza, porque va siempre con él, y que es un hombre trans. Y me encanta la relación que tiene, porque justamente Jay necesita esa imagen de ver un futuro posible en el que ve que hay un hombre trans que tiene trabajo, que pudo hacer su transición y que hace lo que le gusta, que está vivo, y que para él es como un rol a seguir. Eso quería decir. Y está buenísimo eso para una persona tan joven, tener una imagen así
que le ayude a continuar y que incluso puedan tener conversaciones en las que se sientan identificadas, porque nadie más le va a entender mejor que él. Y eso me parece hermoso, que haya tenido esa posibilidad. O sea, no va a cualquiera, sino justamente a un peluquero que le va a entender de verdad. Eso me encantó. Bueno, y después, a pesar de sus rebeldías, que no eran, o sea, me refiero a las conversaciones que tenía con su madre, tiene una linda resolución, que es en la que termina agradeciéndole a sus madres en el casamiento por lo que hicieron por él. Y es que imagínate, siendo un chico trans, termina en el documental teniendo 17 años y hijo de madres lesbianas. Es como que tiene que lidiar con mucho con respecto a cómo va a enfrentar a la sociedad, porque en realidad él, en ese mundo que tiene, está empezando a ser feliz, porque empieza a ser él mismo, tiene una familia que lo quiere y finalmente puede ser él mismo. Lo vemos como que es el mundo ideal, y nos llena de esperanza y de optimismo, pero también somos conscientes de que tuvo que enfrentar muchas cosas. Después tenemos el caso de Phoenix. Este también me pareció súper interesante. Este creo que es el caso más jovencito. Voy a usar el inclusivo porque a mí me confundió bastante. Al principio tenía muy en claro que era un, ¿cómo es que decía? Girl boy, que era una niño, que era de género fluido, es decir, que no estaba centrada en un género en particular, sino que variaba. Le gustaba vestirse como nena. Al principio tenía el pelo corto, después se le dejó crecer un poco. Acá creo que influyó también la relación de sus padres. El padre le apoyaba desde el principio en que podía ser quien quisiera. La madre le costaba. Y acá como que puede ser un poco controversial el final de su historia en el documental, obviamente, porque su historia todavía continúa. Y tal vez, bueno, no sabemos qué va a pasar después, pero es interesante que nadie se esperaba que, llegando al final, vemos que Phoenix se siente niño. Entiendo que la madre se haya sentido aliviada porque veía todos los problemas que habían alrededor de lo que significa ser transgénero. Y más en Estados Unidos, con esa ley mediocre en la que querían obligar a que las personas trans vayan a los baños con respecto a su género asignado al nacer, y que si veía alguna persona cis veía que no respetaran esto, se les iba a pagar $2.500 al testigo. Es increíble. Y con leyes así, y con mucha gente haciendo protestas en contra de las comunidades trans y de la comunidad LGBT, la madre, obviamente, que al ver que su hija se siente hombre, se siente chico, se siente aliviada. Pero también vemos en parte de ella una actitud bastante hipócrita, porque ella se había comprometido bastante en informarse, en estar pendiente de darle los gustos a su hija. La llevó a una especie de iglesia gay friendly, por decirle de alguna forma, porque no sé bien cómo son esas religiones.
le estaba apoyando, y de repente cuando vemos, obviamente que no fue de un día para el otro, pero en los años posteriores, abandonó todo lo que había evolucionado en lugar de, qué sé yo, no la vamos a juzgar porque entendemos que ese alivio tiene que ver con que directamente no va a tener que lidiar con esa presión social. Pero con todo lo que aprendió, yo creo que tendría que haber sentido que eso que aprendió tendría que significar algo para ella. Y no, lo dejó todo para atrás, ya dijo que es como empezar de nuevo. En cambio en el padre lo vio como, bueno, vos como vos te sientas, si querés sentir, si después te sentís como mujer, yo te voy a aceptar igual. Le decía al nene que no, pero bueno, tiene 8 años y obviamente que esto puede cambiar. Así como su hermana mayor decía que chiquitita, y decía, para mí es de género fluido, como que son etapas en las que se siente a veces más hombre, a veces se siente más mujer, y tal vez por el contexto que se le cambió, porque sus padres se separaron y empezó a vivir. Esto me pareció horrible lo que dice la madre, que ahora como que tenía, no sé, creo que era su abuelo, tenía como una imagen masculina en su vida y tal vez por eso decidió ser hombre. Sabemos que eso no tiene nada que ver, pero tal vez sí respondió a las construcciones sociales. Voy a decir mucho de esto, pero respondió a las construcciones sociales que le estaban exigiendo en este nuevo contexto que estaba viviendo, porque se mudó, en el que ahora vivía. Antes le educaban en su casa, ahora está yendo a la escuela. Es como que era todo un cambio que parece que influyó, pero si en algún momento se sintió que era una nena, tal vez eso signifique algo también en el futuro, o tal vez no sabemos. Pero es medio confusa esta historia, y la vemos como que es una historia posible, porque lamentablemente sí es una historia posible, pero bueno, la resolución es como, bueno, no es lo que esperaba, pero tampoco es tan mal, qué sé yo, no sé, es raro, no sé qué tienen para decir ustedes. Y bueno, y tenemos la última historia, que es la de Lina, que a mí me gusta mucho, porque bueno, es la más grande de todas estas historias. Termina creo que teniendo 18, 19 años, no recuerdo bien, pero la vemos empieza su historia con 15 años, en la que tiene un novio que sabe que es trans, que la acepta igual, que la quiere, que son re románticas las dos, y que el padre, qué buena relación que tiene con el padre, de que para él es su hija, la nena de papá, y que le cuida no solamente durante la transición, sino en sus decisiones, con respecto a su relación, con respecto a lo que quiere hacer después, que quiere ser modelo. Decide justamente por responder a las exigencias de los estereotipos de cuerpo para el modelaje, en hacerse cirugías. Y también me emocionó un poco que no fue solamente por el hecho de lo que se quería dedicar, sino también por el hecho de ser transgénero, en que esto no lo vemos, pero sí lo leemos al final del documental, en que cuando finalmente puede hacerse esta cirugía y no sufre problemas médicos, porque se despierta y lo primero que le dice a la madre es: soy libre. Es como que su miedo era que por ejemplo, si tenía que hacer las sesiones de fotos en bikini, y sabía que era complicado para ella, pero también la vemos como una chica muy fuerte, muy inteligente, que ella sabía muy bien lo que quería, y que demuestra mucho esta generación centennial, en la que trabajan sus redes sociales con una libertad en la que
sabe muy bien en qué comprometerse, en qué decir, en qué aspectos de la vida social interesarse, y en cómo manifestarse en el mundo con respecto a su identidad. Y creo que es el personaje más esperanzador del documental, porque la vemos que, bueno, también veamos que tiene un poder adquisitivo bastante grande, porque se pudo hacer y darse todos los lujos que quiso. Esto por suerte no influyó en su personalidad, pero bueno, tuvo ciertos privilegios que no cualquiera tiene, y que su transición la comenzó desde los 11 años, creo que dijo, y ya a los 18 es toda una chica futura modelo, que después vemos que terminó su relación y no la vimos devastada, sino que sorprendida, porque veía que por parte de su novia había como parecía como el príncipe de un cuento, y resultó que nada que ver. Pero su amistad con su amiga la ayudó a entender que en este tipo de cosas lo más importante es estar rodeada de personas que te quieren y que te aceptan como sos, así como lo es su amiga, como lo son sus padres, que su padre estaba un poco más presente, pero también tiene padres separados, y su madre también la apoyaba. Pero al padre lo vemos un poco más en el documental. Todas estas cosas que yo venía diciendo con respecto a cada una de las historias son cosas que me hicieron sentir, yo siendo cis, pero siendo parte de la comunidad LGBT, entendiendo que este tipo de historias, así contadas en primera persona en el 2020, son cosas que tenemos que compartirlas por todos lados, y que se vean más, porque son cosas que realmente nos alegran ver historias en las que no todo es sufrimiento, y que no todo es opresión social, sino de que también se puede ser feliz, y que hay muchas cosas que han cambiado por suerte, y que son esas las cosas a las que nos tenemos que aferrar y que tenemos que celebrar. Así que estoy muy feliz de haber visto finalmente este documental. No sé qué les pareció a ustedes. Si no lo vieron y escucharon igual el podcast, yo les digo, por favor, vayan a verlo, porque es hermoso. Lo van a disfrutar, y espero que me puedan contar después qué les pareció. Acá termina este episodio. Yo soy Cero, y esto fue Queer Cine.